que son aspectos importantes que ustedes deben de considerar en su actividad. Para empezar, pues obviamente los aspectos que se deben de tomar en cuenta, pues lo que se pretende es encontrar el equilibrio del consumidor, lo que hacíamos a través de la tabla, ese proceso donde pues se busca encontrar la maximización de la utilidad, o sea, la satisfacción óptima en este caso de la adquisición de dos bienes o más, o de servicios que se puedan adquirir, servicios, hablamos de servicios cuando pues por ejemplo tomamos el Uber o un taxi, ¿verdad? O tomamos el avión para trasladarlos de un lugar a otro, o el servicio de megacable, o etcétera, etcétera. Entonces, las limitantes, decíamos, siempre van a ser los ingresos y los precios, lo que me limita a adquirir un determinado producto. Y entonces, pues las orientaciones de la conducta del consumidor, pues van a cambiar, se van a modificar o se van a ir modificando también conforme evoluciona la sociedad y conforme pues los ingresos son mayores. Se pretende pues a través del equilibrio del consumidor y de conocer la conducta del consumidor, en este caso determinar lo que la gente piensa, lo que la gente siente, lo que la gente quiere, ¿verdad? Decíamos ayer que pues basada en un deseo siempre es la compra. Deseo tener un tal o cual artículo. Entonces, esto nos lleva a determinar por qué compra. Y entonces las empresas deberán establecer sus estrategias o sus técnicas creativas a través de la publicidad para actuar y persuadir al consumidor para que concrete una compra, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, decíamos, si tú estás viendo algún artículo en el internet, pues obviamente te van a empezar a bombardear, como se dice, ¿no? De este producto o de productos sustitutos que puedes adquirir a través de algún medio de internet en el Mercado Libre u otras alternativas que se te puedan presentar. O simplemente, ¿verdad? Te pueden aparecer hasta los mismos, digamos, la publicidad de la propia Coppel, por ejemplo, ¿no? Por ser pues una empresa ubicada en nuestra ciudad. Entonces, eso provoca el conocer pues la conducta del consumidor. Dentro de las orientaciones encontramos que la cultura pues es una forma que va a influir para poder encontrar artículos o adquirir artículos, ¿no? Obviamente, dentro de esta cultura, que es un determinante de los deseos, porque nosotros de alguna forma vivimos en una familia y adquirimos pues los comportamientos de la propia familia, se adquieren valores, se adquieren percepciones, ¿verdad? Respecto de la propia familia. Se determinan las preferencias en cuanto a la adquisición de productos y eso pues es parte de una cultura social. Claro está que dentro de la cultura pues habrá subculturas. La subcultura en este caso pues tiene mucho que ver la cuestión de la regionalidad, tiene mucho que ver inclusive la nacionalidad, ¿no? En este caso los europeos pues son distintos a nosotros en cuanto a ciertos elementos, ciertas características, y eso pues también determina de alguna forma la conducta del consumidor. A lo mejor por Europa son más equilibrados en cuanto a la cultura, dado que pues a lo mejor la población es mucho más longeva o es también población de edad avanzada, qué sé yo. Entonces todo este
tipo de situaciones pues influyen, identifican, identifican a las personas de las que pueden pues crear nuevos productos para satisfacer sus necesidades. Eh, Dentro de esta subcultura podemos encontrar grupos raciales, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues a veces ese tipo de grupos, pues son extremistas o tienen ciertas características y entonces las empresas pues van a diseñar programas o estrategias muy especiales para poder colocar sus productos, vender en este caso, ¿no? Entonces, por eso es importante la cultura y la subcultura como parte del conocimiento de la conducta del consumidor. Decía, dentro de la cultura, pues se adquieren esos valores, esas percepciones, esas preferencias. En este caso, pues nuestros comportamientos son acorde a nuestra familia, ¿no? Y de ahí se deriva nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestra forma de adquirir productos, de acuerdo a cómo es la familia. Obviamente, si la familia tiene mayores ingresos, pues eso facilita muchas cosas, ¿verdad? Y que al tiempo, en cuanto encontramos la madurez suficiente y que empezamos a tener ingresos de forma independiente, pues también puede cambiar nuestra forma de comprar, de adquirir. Quizás lleguemos a una racionalización, ¿verdad? De la compra, ¿no? Sin embargo, pues cuando dependemos de otros, pues en esa dependencia también influye la cuestión de la compra. Sin embargo, estamos siempre tratando o estamos deseando adquirir productos. Insisto, las limitaciones siempre serán los ingresos y los precios en, en esta conducta del consumidor. Entonces, las empresas van a elaborar diferentes herramientas o programas o procesos que le permitan estar y tener, en este caso, consumidores constantes, ¿no? Uno de ellos es el que elaboramos en esta tabla, ¿verdad? Y al multiplicar, etcétera, etcétera, podíamos encontrar el grado de satisfacción que puede ofrecer un producto u otro a un determinado precio con un determinado ingreso. Eh, Dentro de la conducta del consumidor encontramos las orientaciones o clases sociales. Una de ellas, las clases sociales, pues tienen ciertas características en común de acuerdo a su situación o a su estatus, ¿verdad? En este caso, las formas de vestir, las formas de hablar, las preferencias, los tipos de entretenimientos que les gustan, un, un, un un cine, por ejemplo, pues no se va a colocar en un lugar donde la población, pues lo que le entretiene más es algún deporte o le entretiene más el estar viendo la televisión o el estar en los juegos, que pues en la actualidad es los tipos de juegos virtuales o tipos de juego del PlayStation o el Wii, etcétera, pues son las modas o son las nuevas conductas que se deben pues de tratar de conocer a partir del estudio del mercado y entonces, y que está en crecimiento, ¿no? Entonces, estos entretenimientos pues buscan ubicarse, ¿verdad? En lugares estratégicos donde pues hay este tipo de población. Aquí en Caborca, pues duramos mucho tiempo sin un cine en virtud de que la población, pues en realidad no era cinéfala, ¿no? No es que no le gustaba, sino que eh, pues somos muy diferentes a otras poblaciones, ¿no? En el sentido social, cultural, y por eso pues los cines no llegaban a Caborca. De los últimos cines que podríamos mencionar, pues
se fueron marginando, se fueron perdiendo en razón de la poca asistencia. Y quizás también porque pues, las películas duran bastante tiempo en cartelera y pues como que ir a ver la misma película pues tampoco es muy atractivo para unas gentes, ¿no? Y para otros pues sí, pueden ir 2, 3 veces, ¿verdad? 4 a ver una misma película en razón de su grupo de amigos, en razón de de, de- del rol que tiene en la sociedad, ¿no? Entonces la cuestión social, pues influye en base a esos grupos, a esos roles que tú tienes, a ese estatus, a esa familia. Entonces, sí es importante determinar las características de las clases sociales en razón de que la empresa, por ejemplo, si la población, se dice que la población europea, por ejemplo, gusta, o inclusive una gran parte de la población de la Ciudad de México gusta de vestir de traje, ¿no? Estar siempre de corbata, etcétera, etcétera, pues entonces pues son los tipos de empresas que se van a establecer. De ahí que surjan esas empresas, tiendas departamentales como Liverpool, ¿verdad? Que de las tiendas de estas, se llaman de Francia, algo así. eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, eh, este tipo de tiendas que ofrecen ese tipo de productos, sobre todo pues en la Ciudad de México, en Europa, ¿no? Que siempre buscan vestir de traje y estar pulcros y etcétera, etcétera, ¿no? Aunque no se bañen los europeos, ¿no? Se dice. Entonces, eh, eso influye precisamente para conocer qué es lo que le gusta al consumidor. Las formas de hablar, pues nosotros conocemos, por ejemplo, o hemos escuchado hablar a los llamados chicanos, ¿verdad? Un tipo de lenguaje que es muy coloquial, ¿verdad? Eh, entonces eso también influye porque va consigo la forma de hablar con la forma de vestir, ¿verdad? Podemos ver esos tipos de indumentarias, de, de, de tipo de pantalón, ¿verdad? De extremadamente flojos, ¿verdad? De gran tamaño, ¿verdad? Que, que a veces hasta parece que se les va a caer o no sé, ¿verdad? Son modas o son formas de vestir y que va acompañado de su propio lenguaje, ¿no? Los chicanos, que de ahí se derivan los famosos cholos, ¿no? No precisamente los cholos de Tijuana, pero, pero sí esas formas de vestir pues influyen, ¿no? Y claro está que pues dentro de estas clases sociales el estatus, eh, la ocupación influye a qué te dedicas, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu función económica, tu ingreso económico? Entonces hay posiciones superiores, pero también habrá posiciones inferiores, ¿no? Eh, en base precisamente a la clase que se pertenece. Clase alta, clase media alta, clase media baja, clase baja, etcétera, etcétera. Es la división que puede generarse y pues obvio que va a influir precisamente la profesión, la educación. A mayor educación pues buscas tener un mejor trabajo y si tu preparación educativa va acompañada posteriormente, después de la licenciatura, una maestría, un doctorado, un diplomado de cualquier índole, pues eso te hará de alguna forma que aumente tu salario. Entonces, pues mucha gente pues ya se prepara precisamente para que su estatus, ¿verdad? Vaya mejorando, pero pues la verdad es que nunca se deja de estudiar. Ahorita pues muy cómodos ustedes, ¿verdad? Pero en realidad eh, terminamos la profesión cual sea y tenemos que estar en constante eh, cursos o de
licenciatura, pues el diplomado, después viene la maestría, y luego el doctorado, y luego después el postdoctorado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son interminables los estudios y pues eso de alguna forma también va cambiando tu conducta al consumir. Los valores, ¿cómo pueden influir? Es parte de una clase social, es parte de una cultura. Los valores, tienes el valor o te vale, ¿verdad? En ese sentido, pues un profesionista no debe de valerle porque pues obviamente perderá clientes. Imagínese un médico que le valga su profesión, pues entonces quiere decir que nomás estudió para darse gusto o darle gusto a alguien, no toma, pues no le da la relevancia que debe de ser, ¿no? Y cualquier profesión, no solamente por estudio, sino pues puede ser porque te fuiste a un taller de carpintería y a través de la observación, a través de la experiencia, tienes esa actividad, pues debes de ejercerla con responsabilidad, cualquiera, ¿verdad? Hasta los llamados tirabichis, ¿no? Eh, Mal llamados, ¿no? Pero pues así se les conoce a los de la limpieza o los que tiran la basura de la ciudad, ¿no? Los tirabichis. Eh, y fíjense, ese término surge porque en la época en que vivían los chinos, cuando se viene a construir lo que es las vías férreas aquí en Sonora, eh, pues los chinos traían un perro muy parecido a lo que es el cholohuistle, muy parecido, y pues no tienen pelaje, ¿no? Y entonces cuando morían estos perros, pues se los entregaban precisamente a los de la limpieza, los recogebasuras, para para que los tiraran, los sepultaran por los olores fétidos, ¿no? Y entonces de ahí surge el término tirabichis, porque estos perritos no tenían pelaje y pues estaban, digamos, pues bichis, ¿no? En ese sentido, sin pelaje. Y así se les quedó a los que tiran la basura en las calles, fíjense. Ese es precisamente fue en Sonora, nuestro estado de Sonora, quien toma ese nombre de la comunidad de los chinos en las épocas en que se construye el ferrocarril en Sonora y que muchos chinos se quedaron a vivir en Sonora y que después, pues obviamente por razones de carácter política, pues expulsan a los chinos de Sonora y pues muchos de ellos se van a vivir a lo que es hoy Mexicali, ¿no? O a Estados Unidos, a California. Bueno, pero ese es otro rollo de historia de Sonora, algo así, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Todo claro. Pues ustedes deben de incluir estos aspectos en su diseño del collage que deben de realizar al respecto, ¿no? Otra Otro punto que debe de contener la conducta del consumidor y tomar en cuenta son las orientaciones personales. Aquí obviamente influye lo que es la edad, la etapa de vida, ¿verdad? Que obviamente el transitar cada una de las etapas, pues ahorita lo decía al principio, pues ahorita ustedes son consumidores asiduos y sin tener ingresos. Pero cuando ya los tengan, pues entonces ya ustedes podrán comprar los productos que quizás no pudieron hacer en su momento, ¿verdad? Aquellos que deseaban, ¿no? Y que pues ahorita me imagino, ay, mi deseo es tener un automóvil, un carrito, ¿verdad? Para trasladarme, ir a dar la vuelta por la Quirós y Mora y la 6 de abril e irme al río, qué sé yo. Pues a lo mejor lo han pensado, pero pues
sus papás le dicen, nanay, mijito, cómprate tu carro, ¿no? Cuando ya trabajes. Entonces, estas cuestiones de la edad y la etapa de vida, pues son, ¿no?, una influencia, digamos, para que la empresa, pues, lo considere en razón de los ingresos. Entonces, el hecho de estar en una etapa de nuestra vida, pues a veces es un impedimento para adquirir productos, dependemos, ¿no? Y eso pues va a ir cambiando los gustos, ¿no? Conforme tu edad avance, pues es obvio que van a cambiar los gustos. No te vas a comprar unos patines a una patineta a los 60 años porque pues es obvio que pues no vas a tener las mismas habilidades y un trancazo pues provocaría un accidente, perder alguna de tus partes de tu cuerpo, ¿no? A una edad de esa naturaleza. Entonces, cambia el sentido de la compra de acuerdo a nuestra edad, a nuestra etapa de vida. Y allí, pues, en ese sentido, pues, tiene mucho que ver cómo te sientes, ¿no? Tu imagen propia, personal. Y pues de ahí surge lo que es las formas de vestir. En el caso de las mujeres, pues la belleza y empiezan a adquirir productos para eso precisamente, ¿verdad? Pues ahorita están jóvenes, no ocupan tantos productos de belleza porque pues la naturaleza les propicia en estos momentos, pues, eh, su plena juventud, ¿verdad? Pues no es necesario tantos productos que pues le pueden, en vez de beneficiarles, les daña su piel, pues entonces, pero conforme va pasando la edad, pues es obvio que pues quieres conservarte igual, bonita, las mujeres en este caso, ¿verdad? Y pues van a empezar a adquirir productos y por eso pues existen tantos tipos de empresa que te van a ofrecer esos tipos de productos, ¿no? El Avon, ¿cuáles otros ustedes que saben de eso, no? Yo me acuerdo nomás de ese, pero hay otros infinitamente más, ¿no? Entonces, tu estado físico, pues es también de acuerdo a la edad. Ahorita, pues, ¿quién de ustedes, pues, no quiere estar como el del, pues, el atléticos, ¿no? Y atléticas, las mujeres con un cuerpo, pues, esbelto, como dicen, ¿verdad? Pues entonces que entrar al gym, que entrar a comidas saludables, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es consumir, ¿verdad? Cosas que podemos sustituirlas simplemente con ir a caminar, cuando menos allí a la deportiva, ¿verdad? Pero no, o sea, buscar un horario, pues, propicio para hacerlo, obviamente, ¿no? Y no, pues lo que quiero es, porque lo que está de moda es entrar al gym, pues entonces eh, hay que pagar para que me den unas clases, ¿verdad? De ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Que con tan sencillo como para ir a subir el cerro y 2, 3 veces subirlo y bajarlo, con eso tienes y es suficiente ejercicio para mantenerte bien activo y corporal o físicamente en excelentes condiciones, ¿no? Entonces, sustituimos algunos aspectos por otros y pues les importa su estado físico. Qué bueno, eso es bueno, pues porque la salud de alguna forma influye también. Entonces, ahí están algunos puntos de carácter personal. Dentro de estos aspectos podemos tomar en cuenta los estilos de vida. Estos, pues de alguna forma, los estilos de vida van a expresar pues las actitudes y los intereses, además de las opiniones de cada cual o cada quien de acuerdo a su clase social, ¿no? Y de alguna forma va formando, valga la redundancia, la personalidad de el sujeto o el ente consumidor, la personalidad. Entonces, los mercados pues van a conocer y van a entender ese tipo de aspectos y se ponen a hacer sus estrategias de marketing que le llaman, ¿no? Porque pues obviamente al formar un tipo de personalidad pues va a ir cambiando
la conducta del consumidor. Y pues entonces las empresas van a empezar a redirigir digamos, sus procesos e inclusive las marcas, ¿verdad? Va a agregarle nuevas condiciones, nuevas situaciones, nuevos colores, etcétera, etcétera, dentro de esos productos que consumías cuando eras más joven y ahora quieren que sigas consumiéndolo con otras alternativas, ¿no? Antes ustedes, pues me imagino, tenían un tipo de aparato para juegos, pues hoy en día tienen de los más sofisticados, o, ¿verdad? Que conforme han ido creciendo, pues, ¿no? Muy bien. Pues no sé si hay algunas cuestiones. No, profe. Si ya enviaron sus actividades y no incluyeron algunos aspectos de los que he mencionado, pues, híjuela, espero que lo hayan incluido, ¿no? Las orientaciones psicológicas, personales, sociales, personales, pues ahí están la edad, la etapa de vida, la ocupación, los estilos de vida, los ciclos de vida, pues las circunstancias en la vida. Y pues hablar de personalidad que se adquiere a través de estos aspectos, pues eh, la, la, la persona denota una confianza, denota una sociabilidad, una autonomía, una estabilidad emocional y eso pues de alguna forma va a hacer que vaya cambiando su conducta al comprar. Hay factores psicológicos como la motivación, la percepción, las creencias que ya había mencionado, las actitudes, ¿verdad? Dentro de los factores psicológicos, lo que se pretende es descubrir precisamente la empresa, descubrir las relaciones de las personas, de la relación, en este caso, de lo que piensa, de lo que siente, en relación vaya con el grupo, con la familia, con lo que tú desarrollas dentro de la sociedad. Y entonces te hacen creer que necesitas de un determinado producto para sentirte bien y cubrir tu necesidad. Esa es la acción que tienen en este caso los medios publicitarios, ¿no? Y que pues son constantes y esa constancia hace que la información quede grabada en nuestro cerebro y entonces en cualquier momento podemos nosotros decir, me urge una pasta de fettuccini o me urge un sushi de tal cual características o simplemente podemos decir pizza, pizza. Bueno, muchachos, pues hasta aquí mi reporte. Espero que estos puntos pues los incluyan en su actividad. Nos vemos en la próxima, muchachos. Excelente fin de semana.